Encontré un libro muy interesante que habla del purgatorio. Su autor es el padre Ángel Peña y el título del libro se llama Más allá de la muerte. Cada día mueren más de 200,000 personas y más de 73 millones cada año. ¿Cuántos millones han existido desde el principio del mundo? Y ahora, ¿dónde están? ¿Qué hay después de la muerte? Para los ateos, más allá de la muerte, solo existe la nada y el vacío. Pero para la inmensa mayoría de los hombres, sí existe un ser supremo que al final nos pedirá cuentas de nuestra vida, y por eso creen también en una existencia eterna después de la muerte, feliz o infeliz, en el cielo o en el infierno. Esto es lo que creemos los cristianos, porque Cristo nos ha revelado en su Evangelio y la Iglesia nos lo confirma con su autoridad. Ahora bien, hasta que llegue el fin del mundo, existen también dos realidades a las que le damos poca importancia: el purgatorio y el limbo de los niños. El tema del purgatorio, del que vamos a tratar en extenso, es un dogma de fe y por tanto pocos dudarán de su existencia. En cambio, sobre la existencia del limbo, la Iglesia no se ha manifestado clara o dogmáticamente, por eso este tema es opinable y abierto a estudios posteriores. Todos estamos de acuerdo en que los niños muertos sin bautismo van al cielo. El problema es cuando, si van directamente al cielo después de morir, no existe limbo y por tanto da lo mismo morir bautizados que sin bautizar. Procuraremos exponer nuestras razones para afirmar la existencia del limbo para muchos, no todos, niños que mueren sin bautismo y con él solo pecado original. La Iglesia solo nos dice que hay que orar por su salvación. Sobre este tema he escrito otro libro más fundamentado titulado ¿Dónde están los niños muertos sin bautismo? Repito, este libro, su autor es un padre de nombre Ángel Peña. Y el mismo autor hace una dedicatoria sobre este libro a todos aquellos que toman en serio la muerte para tomar en serio la vida, a todos aquellos que quieren vivir en plenitud su vida en este mundo y tener un corazón lleno de amor. Primera parte, el purgatorio. En esta primera parte, después de unas breves ideas sobre la vida y la muerte, el cielo y el infierno, nos detendremos para hablar en extenso sobre el purgatorio, que es una misteriosa pero auténtica realidad, necesaria para purificar nuestras imperfecciones y pecados, quizás por largos años, pero es triste pensar que esto no les preocupa a la mayoría de los cristianos, si tuvieran que viajar a un país lejano y desconocido. Seguramente se interesarían primero por leer algo sobre el mismo. ¿Por qué no interesarse un poco más sobre la realidad que nos afecta a todos personalmente? ¿O quizás no creemos en el purgatorio? No digamos, ya nos enteraremos cuando lleguemos a él. Esto sería ciertamente una grave irresponsabilidad. Veamos lo que dice la Biblia y la doctrina de la Iglesia sobre esto. Aprendamos de la experiencia de los santos y de personas dignas de fe, especialmente de María Simma, una gran mística austriaca que nos contará su relación con las almas del purgatorio. Y sobre todo, aprendamos la manera de ayudar a nuestros familiares difuntos y de prepararnos a morir lo mejor posible, porque no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Mateo 5:26. La vida es un maravilloso regalo de nuestro Padre Dios y debemos saber apreciarla y aprovecharla. Es lamentable que muchísimos hombres actuales vivan su vida como si fueran a vivir aquí eternamente. Solo piensan en el placer, en las fiestas, en las cosas materiales y en buscarse un futuro aquí abajo. Sin embargo, deben saber que esta vida es solo un paso para la eternidad, un examen, una prueba, o como diría el libro de Job, un servicio militar. Por eso debes vivir con la mirada alta, con la frente serena, con la mente puesta siempre en Dios,
que te espera al final del camino. No puedes darte el lujo de perder el tiempo, de matar el tiempo. Realmente es muy triste ver muchos hombres que pierden su vida sin hacer nada útil. Se pasan horas y horas viendo televisión, paseando sin saber a dónde, hablando por hablar o simplemente durmiendo. ¡Cuánto tiempo perdido! ¡Cuántas vidas perdidas! ¡Qué tristeza llegar al final de la vida con las manos vacías! Otros, por el contrario, están tan sobrecargados de trabajo que nunca tienen tiempo para Dios y a veces ni siquiera para su propia familia. Viven corriendo como persiguiendo el tiempo, queriendo ganar tiempo. Pasan por la vida apresurados, atropellados, enloquecidos, desbordados, nerviosos, siempre de mal humor, sin paz ni tranquilidad. Y no pueden hacer todo lo que quisieran porque no tienen tiempo. Les gustaría rezar, ayudar a los demás, estar más tiempo con la familia, pero no tienen tiempo. No tienen tiempo para pensar ni para leer. Al final, se darán cuenta de que todos sus trabajos no valían nada para la eternidad, porque solo trabajaban para sí mismos. Triste final de una vida alocada que puede terminar antes de tiempo, al menos antes del tiempo que ellos quisieran. Por eso, aprovecha bien tu tiempo, no lo malgastes, el tiempo es oro, un regalo de Dios para crecer en el amor, pero es un regalo fugitivo que si no lo usas, se te va de las manos. Nunca digas que no tienes tiempo suficiente para cumplir fielmente tu misión, pero no tienes tiempo extra, solo tienes el tiempo necesario. Vive cada momento presente con intensidad y con amor. El amor es lo que da sentido a tu vida. Vive cada minuto de 60 segundos que te lleven al cielo. Sé amable y delicado con todos. Toma tu vida en serio porque solo se vive una sola vez. No hay una segunda oportunidad, no hay reencarnación. Aprovecha el tiempo al máximo y da lo mejor de ti mismo. Vive cada momento con gratitud y generosidad. Dale a tu Padre Dios los buenos días cada mañana al despertar. No te lamentes de tu pasado para deprimirte, sino para arrepentirte y rectificar tus errores. No seas mediocre, aspira siempre a lo más alto y más profundo, a las alturas de la divinidad. Debes ser santo, ni más ni menos. Pídele esta gracia todos los días a tu Padre Dios, y no te olvides que Dios te ha encomendado una misión en este mundo que no se la ha encomendado a ningún otro. Si tú no la cumples, habrá un vacío en el mundo. Sé fiel a tu vocación, cumple fielmente tu misión, sé agradecido y piensa en ese Dios amor que te ha creado y te llama a una felicidad eterna. Vive con Él, por Él y para Él. Vive con amor y por amor. La vida es una sucesión de cosas pequeñas que divisadas por el amor construyen la eternidad. Sin amor estarás muerto en vida. Por eso decía Guy de Larigaudie, solo hay una cosa importante en la vida, el amor de Dios. Un amor inmenso sin medida, un amor de chiquillo que adora a su madre, un amor total que nos arrastra por completo en cada instante de la vida hacia Dios. La muerte. La muerte es una de las realidades más ciertas de la existencia humana. San Juan Bosco, el gran educador de la juventud, les decía a los jóvenes estas palabras latinas: homo, humus, fama, fumus, finis, sinis, que significan el hombre es barro, la fama es humo, el fin ceniza. Por eso, la Iglesia nos dice el miércoles de ceniza: acuérdate de que eres polvo y en polvo te vas a convertir. Ojalá que el pensamiento de la muerte nos ayude a vivir con seriedad la vida. Recuerdo que cuando era joven seminarista, por las noches había un hermano que antes de dormir decía en voz alta una oración que comenzaba: acordémonos, hermanos, que hemos de morir y podría ser esta noche. Y esto no solo vale para los religiosos, sino para todos. Es conocido que en los siglos pasados, en muchos pueblos de Francia, los serenos gritaban por la noche: vigilad, vosotros que dormís,
rezad por los muertos. Si de algo estamos seguros es de que un día vamos a morir. Ante la realidad de la muerte no vale la edad, la fama, el poder o la gloria. La muerte no respeta a nadie y nos nivela a todos ante el más allá. Los santos la esperan y la desean con ilusión para encontrarse con el Padre Dios. Los hombres mundanos la temen y la rechazan, y les parece algo absurdo y sin sentido. Para ellos solo tiene sentido el gozo y el placer en este mundo, por eso prefieren no hablar de este tema. La muerte es hoy el gran tabú para muchos de nuestros contemporáneos, un tabú del que no se debe hablar y se debe ocultar lo más posible. En otro tiempo el gran tabú era el sexo y se ocultaba a los niños todo lo referente a él, pero sí se les permitía asistir al moribundo o al velorio del familiar difunto. Hoy se inicia a los niños en el sexo desde temprana edad, pero se evita hablar ante ellos de la muerte. Ya no se tiene el velorio en las casas. Ese es un problema técnico para las agencias funerarias, a donde no se lleva a los niños. Los cementerios están construidos a la americana, con parques placenteros, con muchas flores, para evitar el mal gusto del pensamiento de la muerte. Sin embargo, la muerte es una realidad y debemos enfrentarla con realismo, porque puede venirnos en cualquier momento. Todos estamos en lista de espera, pero si somos creyentes, ¿qué diferencia al pensar que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida, que es el puente entre esta vida y la vida eterna, que es la puerta de entrada al cielo? Piensa en la eternidad, vive para la eternidad. Tú eres astronauta de la eternidad. Este es tu destino, una vida eterna, feliz o infeliz, que te espera después de esta vida. ¿Estás preparado para morir? ¿Estás en paz con Dios? ¿Tienes listas las maletas? No te preocupes tanto en acumular dinero u otras cosas. No pienses tanto en tener y tener cosas que no te podrás llevar. Acumula en tu corazón un tesoro de amor que te puedas llevar a la vida eterna. ¿Has pensado en tantos conocidos y familiares que fueron y ya no son? ¿Qué harías ahora si tu médico te dijera que tienes cáncer y solo te quedan 2 meses de vida? Toma en serio la realidad de la muerte para que puedas tomar en serio tu vida. Si vives con amor, la muerte será para ti un maravilloso encuentro con el Dios amor, con el Padre Dios que te espera y te ama, y quiere hacerte feliz eternamente en el cielo. Pero no olvides que también existe una muerte eterna, que existe el infierno, y podría ser también para ti. ¿Dónde estarás dentro de 100 años cuando ya hayas muerto? Eso depende de ti. Si amas, tendrás vida. Si odias y haces el mal, podrías estar muerto y sin felicidad eternamente en el infierno. La muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida. El infierno. Hay algunos teólogos que dicen que no existe el infierno, porque todos los que no quieren acogerse a la salvación ofrecida por Jesucristo serán aniquilados al no recibir el don de la inmortalidad. Pero pensar esto, como dice Leonardo Boff, es no tomar en serio al hombre. Dios lo ha creado para siempre y cada uno podrá vivir su eternidad como quiera vivirla. Dios respetará su libertad. Otros, siguiendo la antigua teoría de Orígenes de la apocatástasis, que fue descartada desde los primeros tiempos por todos los santos padres, dicen que los malos, después de un castigo temporal, irán definitivamente al cielo. Esto también ha sido condenado en el Segundo Concilio de Constantinopla del año 553. Y no faltan quienes, con un poco de sonrisa malévola, dicen: el infierno existe, pero está vacío. La Iglesia nunca ha declarado que alguien en concreto esté en él. Pero una cosa es no saber quién está. Y en esto no hay que hacer juicios temerarios, ni siquiera con los más grandes criminales. Y otra cosa muy distinta es decir que no hay nadie.
La Iglesia no ha dicho que esté Judas, pero Jesús lo da a entender cuando dice: «Más le valía no haber nacido». Marcos 14:21. Santa Teresa de Jesús, Santa Faustina Kowalska, la Venerable Josefa Menéndez, la Beata Ana Catalina Emmerich y otros santos nos hablan de su experiencia de haber visto el infierno. Ana Catalina Emmerich dice que es un país de infinitos tormentos, un mundo horrible y tenebroso. Muchas veces, cuando ella iba al cementerio a orar por las almas, sentía quienes estaban condenadas. Dice: «Veía salir como un bajo negro que me estremecía de algunos sepulcros». De estos casos, la idea viva de la santísima justicia de Dios era para mí como un ángel que me libraba de lo que había de espantoso en tales sepulcros. Santa Teresa de Jesús nos cuenta: un día murió cierta persona que había vivido harto mal, y por muchos años, murió sin confesión. Mas con todo esto no me parecía a mí que se había de condenar, estando amortajando el cuerpo. Vi muchos demonios tomar aquel cuerpo y parecía que jugaban con él. Cuando echaron el cuerpo en la sepultura, era tanta la multitud de demonios que estaban dentro para tomarle, que yo estaba fuera de mí de verlo y no era menester poco ánimo para disimularlo. Consideraba qué harían de aquel alma cuando así se enseñoreaban del triste cuerpo. Ojalá el Señor hiciera ver esto que yo vi a todos los que están en mal estado, que me parece fuera gran cosa para hacerlos vivir bien. Vida 38:24. Lucía de Fátima cuenta con sus memorias la visión del infierno aquel 13 de julio de 1917. Vimos como un mar de fuego y sumergidos en ese fuego los demonios y las almas, entre gritos y gemidos de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas como negros carbones en brasa. Nuestra Señora nos dijo entre bondad y tristeza: «¿Habéis visto el infierno? ¿A dónde van las almas de los pobres pecadores?». Y lo peor de todo es que el infierno es eterno. Jesús nos habla claramente de ello, Mateo 25:41, y la Iglesia nos lo enseña en el símbolo quincunque, Deuteronomio 76, del siglo V, en el Concilio IV de Letrán, Deuteronomio 801, en la Constitución Dogmática Benedictus Deus de Benedictus XII y en la Constitución Lumen Gentium del Vaticano. Pero el infierno es eterno, no porque Dios lo quiera, sino porque ellos así lo quieren. Si por un imposible los condenados se arrepintieran, serían inmediatamente perdonados por Dios. Su misericordia es infinita y más grande que todos los pecados de todos los hombres juntos. Lo triste es que se han decidido contra Dios para siempre y nunca se arrepentirán. Es el gran misterio de la libertad humana y del gran respeto que Dios tiene por el hombre, a quien respeta. Aun cuando desee vivir eternamente lejos de él, el infierno se lo crea el propio condenado. Por eso, no hay dos infiernos iguales. Cada condenado tiene su propio infierno, más que un lugar es un estado infernal, que uno se fabrica según la medida de su odio y maldad. El Papa Juan Pablo II afirma que el infierno es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre, incluso en el último momento de su vida. El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que es el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que esto suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, pecado mortal, y persistir en él hasta el final. Y esto es posible. Veamos lo que cuenta la mística María Sima, de quien hablaremos ampliamente en este libro. Conocí un hombre que me dijo que él no quería ir al cielo. Yo le pregunté, ¿por qué? Me dijo, porque Dios permite muchas injusticias. Yo le aclaré que no es de Dios, sino los hombres malos. Pero él me dijo, yo lo odio.
Espero no encontrarme con él después de mi muerte, si no, lo mataré con una hacha. ¿Es posible que alguien pueda odiar a Dios? ¿Que alguien creado con amor y por amor por un Dios infinitamente bueno pueda odiarlo? Sí, es posible. De todos modos, nadie se va a condenar por sus pecados mortales cometidos, como si Dios lo castigara inexorablemente, quiera o no quiera. Se condenará por su decisión de no arrepentirse, de no querer ser perdonado y por su soberbia de seguir rechazando a Dios eternamente. Muchos autores afirman que al momento de la muerte Dios se nos presentará con todo su amor divino y nos dará la oportunidad de sentir su amor y tener la opción plenamente conscientes de amarlo o rechazarlo para siempre. ¿Cuál será tu opción? Piensa que el infierno también puede ser una realidad para ti. Cada pecado que cometes te va alejando poco a poco de Dios y de su amor. Si quieres ir al infierno, el pecado es el camino más fácil y más rápido. Cuanto más graves sean tus pecados, más hundido estarás en tu propio infierno desde ahora, y tu corazón estará más lleno de odio, violencia y maldad. El infierno será tu triste final, si vives encerrado en ti mismo y rechazas amar, servir, ayudar y hacer el bien a los demás. El infierno será tu propia cárcel construida por ti mismo, una cárcel de odio y violencia, donde nunca podrás ser feliz. El infierno será la oscuridad y la tristeza total, la esclavitud eterna de Satanás y sus secuaces. Será una vida eterna con los demonios. ¿Por qué no te decides ahora mismo por amar a Dios y a los demás? ¿Por qué no te arrepientes de tus pecados? ¿Por qué no le pides a Dios insistentemente la gracia de la salvación? No te condenará sin quererlo, no tengas miedo. Si quieres ser bueno, aunque seas débil, Dios será tu fortaleza. Tú decide hacer el bien en vez de hacer el mal. Decide amar en lugar de odiar. Recuerda que el infierno es no querer amar y no poder decir Jesús jamás. El infierno es el rechazo eterno del amor. El diablo. Hay muchos que cuando oyen hablar del diablo se fastidian porque no creen en su existencia y consideran a los que creen como anticuados y retrógrados. Pero el diablo no deja de existir porque algunos no creen en él. La Escritura nos habla de él. La Iglesia lo confirma. Todos los santos han tenido experiencias con él y muchas personas comunes y corrientes pueden certificarlo, especialmente los que han estado metidos en grupos de adoración a Satanás. El diablo es un ser maligno, perverso y pervertidor, la mentira y el odio personificados. Él ha querido formarse también una iglesia con adoradores y seguidores fieles, las iglesias satánicas, y muchos lo siguen a veces, inconsciente e irresponsablemente, quizá por curiosidad o buscando en esas reuniones experiencias ocultas de placer o de sabiduría. Pero la realidad de los que están metidos en el satanismo es dramática y horrible. Miguel Warnken perteneció a una secta satánica en California y escribió un libro titulado El vendedor de Satanás, editado por Logos Internacional y en Plainfield, Nueva Jersey, en 1972. En este libro nos cuenta su odisea y cómo entró en el grupo. Su testimonio es realmente extraordinario por tratarse de un alto jefe de una secta satánica de lo que pudo salir. Él cuenta que el crimen, la orgía sexual, la tortura ritual, el canibalismo, la droga, son las principales herramientas que utilizan. Sin embargo, estos actos monstruosos nada son comparados con las fuerzas demoníacas que se convocan y sueltan, de las cuales pierden muchas veces el control. En nuestras reuniones, llamábamos a los demonios para que hicieran casi cualquier cosa que la mente de una persona dirigida por Satanás puede soñar. Los demonios pueden infligir enfermedades, posesionarse de los hombres y animales, pueden oponerse al crecimiento espiritual, pueden diseminar falsa doctrina,
pueden atormentar a la gente, pueden adivinar, causar celos, orgullo, lascivia o pueden conducir a una persona a la desesperación. Los demonios buscan habitar en cuerpos humanos para poder satisfacer sus lascivias indescriptibles y sus perversos anhelos. Al ser yo nombrado sumo sacerdote, tenía toda la bebida que pudiese beber, todas las satisfacciones que deseara y control de vida o muerte, literalmente sobre toda una legión de personas. Pero en el infierno del satanismo no hay compasión y caridad, solo hay violencia y maldad. Todas aquellas gentes que me amaban y que se preocupaban de mí, que me alababan, que me palmoteaban la espalda, que me hacían viajar en avión para celebrar conferencias, que me vestían y me proveían de coche con chofer, que me daban dinero en abundancia, drogas, licor y cualquier cosa que yo deseara. Me lanzaron una noche lluviosa completamente desnudo en el pavimento de la puerta de un hospital para deshacerse de mí, que estaba enfermo por la droga. Yo había aumentado el número de miembros de la secta de 500 a 1500, había manejado miles de dólares en el tráfico de estupefacientes y siempre había acatado lealmente cada orden para hacer lo que querían los agentes de Satanás. Pero ahora ya no les servía. Con Satanás no hay segunda oportunidad, ni simpatía, ni ayuda cuando la necesitas. Cuando me recuperé en el hospital, vi que tenía $45 en el bolsillo y me fui a una tienda de venta de armas y me compré un revólver Smith calibre 38 y una bala que me costaron $44.98. Con una bala era suficiente. Quería suicidarme. Pero no se suicidó y se arrepintió de sus pecados. Encontró en Dios la paz que había perdido y fue liberado de las garras de Satanás por el poder del único que podía salvarlo, Jesucristo. Tú también puedes ser liberado de cualquier opresión del maligno. ¿Acaso prefieres vivir en este mundo tenebroso del miedo, odio, violencia y maldad? ¿Qué será tu infierno eternamente? ¿Crees que vale la pena conseguir toda clase de placeres, dinero y poder a cambio de tu alma? Recuerda que el diablo existe y no tendrá compasión de ti, pero mientras hay vida, hay esperanza. Procura alejarte cuanto antes de este camino que puede ser sin retorno. Para Dios no hay nada imposible, confía en Él. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy, después podría ser demasiado tarde. Acércate a Dios y dile con amor en este mismo instante: Dios mío, perdóname todos mis pecados y ten compasión de mí. Yo te amo y yo confío en ti. Repítelo muchas veces y después acude al sacramento de la confesión y encontrarás el perdón y la paz. Una paz sin límites que nadie puede darte sino solo Dios. Te deseo que seas feliz. Jesús te espera y te ama. Él te ha creado para el cielo. No lo olvides. Jesús es amor, perdón y misericordia. El cielo. ¿Qué es el cielo? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Cristo. La vida perfecta con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados se llama cielo. Dice el Apocalipsis que en el cielo los elegidos verán el rostro de Dios y llevarán su nombre sobre la frente. No habrá ya noche ni tendrá necesidad de luz de antorchas ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 4, 5. El mismo Dios estará con ellos y enjugará las lágrimas de sus ojos y la muerte no existirá más. Ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado. Apocalipsis 21, 3, 4. San Pablo nos cuenta su propia experiencia. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no se pueden expresar. Segunda de Corintios 12, 2, 4. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2, 9. Muchos santos también han tenido experiencias de cielo.
La venerable Concepción Cabrera de Armida dice: un día, después de comulgar, me dejé llevar de la voluntad de Dios. Me vi sumergida en un abismo de luz y claridad, de eso inexplicable que arrebata todo sentido, quedando el alma suspensa y en un punto fija. Ese punto era Dios, Dios, abismo de pureza y de infinitos resplandores. Oh Trinidad Beatísima, luz de luz, en donde no hay la más leve sombra, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo me gozo en el secreto sublime de tu felicidad incomprensible. Te amo tanto, tanto. Diario 17 de julio de 1897. Santa Faustina Kowalska escribe en su diario: hoy he estado en espíritu en el paraíso y he visto la inconcebible belleza y felicidad que nos espera después de la muerte. He visto cómo todas las criaturas rinden incesantemente honor y gloria a Dios, y he visto cuán grande es la felicidad que se vive en Dios. 27 de noviembre de 1936. Una de las videntes de la Virgen, Emen Jorge Ivanka Ivankovic, dijo en una entrevista del 11 de septiembre del 2000, publicada en la revista de Medjud Jorge número 46. He visto a mi madre como ahora la veo a usted, delante de mí. La he visto 5 veces. Ella había muerto cuando tenía 39 años, totalmente flaca y pálida por su enfermedad. Yo la he visto radiante de alegría y llena de vida. No hay palabras para describir su belleza en la aparición del 7 de mayo de 1985 junto a la Virgen. Vi también a mi madre. Solamente me dijo: hija mía querida, estoy muy orgullosa de ti. En otra entrevista que le hicieron en la Pascua de 1993 a Mirjana, también vidente de la Virgen en Medjud Jorge, le preguntaron sobre el cielo. Ella respondió: he visto el cielo. La Virgen quería que viéramos que el cielo existe. Fue como la proyección de una película en pocos segundos. Allí todos tienen la misma expresión de felicidad en el rostro. No se ven todos iguales, pero en su rostro se ve que lo tienen todo. Esas personas lo tienen todo. Tienen realmente el cielo, que es la plena felicidad. Esto es lo que más me conmovió a mí. También puedo decir que en cada aparición, al ver a la Madre de Dios, significa para mí ver el cielo. Junto a ella, uno se siente en el cielo, con el corazón lleno de amor y de felicidad. Sí, el cielo existe y tú puedes ir a él. Solo necesitas quererlo y pedirle perdón a Dios de tus pecados. Allí en el cielo tendrás la alegría de conocer y amar a todos los hombres de todos los tiempos, y conocerás sus vidas y darás con ellos gloria a Dios. Allí no habrá barreras de idiomas, porque todos se entenderán con el lenguaje del amor. Allí no habrá ancianos, niños o enfermos. Todos serán iguales ante Dios, con la única diferencia de su grado de amor y de felicidad. El cielo será la meta de todos tus deseos y esperanzas. El cielo será tu felicidad colmada para siempre. Pero, ¿estás preparado o necesitas purificar tu alma en el purgatorio? El cielo es la plenitud del amor. El purgatorio es un estado de purificación de todas las manchas o consecuencias negativas de nuestros pecados. Es como pasar el alma por el fuego del amor de Dios. Este fuego de amor divino hace felices a los bienaventurados, y su falta hace infelices a los condenados. Por eso decía el teólogo Hans Urs von Balthasar que el purgatorio es Dios que purifica, Dios perdido es el infierno y Dios poseído es el cielo. En su informe sobre la fe, el cardenal José Ratzinger dice: hoy todos nos creemos tan buenos que no podemos merecer otra cosa sino el paraíso. Esto proviene de una cultura que tiende a borrar del hombre todo sentimiento de culpa y de pecado. Alguien ha observado que las ideologías que predominan actualmente coinciden todas en una cosa fundamental: la obstinada negación del pecado, del infierno y del purgatorio. Yo digo que si no existiera el purgatorio, habría que inventarlo, porque hay pocas cosas tan espontáneas, tan humanas,
tan universalmente extendidas en todo tiempo y cultura, como la oración por los propios allegados difuntos. Calvino, el reformador de Ginebra, hizo azotar a una mujer sorprendida orando sobre la tumba de su hijo, y por lo tanto, según él, culpable de superstición. La Reforma protestante, en teoría, no admite el purgatorio ni por consiguiente las oraciones por los difuntos, pero en la práctica, al menos los luteranos alemanes han vuelto a ellas, justificándolas con algunas consideraciones teológicas. Las oraciones por los seres queridos son un impulso demasiado espontáneo para que pueda ser sofocado. Es un testimonio bellísimo de solidaridad, de amor y de ayuda que va más allá de las barreras de la muerte. De mi recuerdo o de mi olvido depende un poco la felicidad o infelicidad de aquel que me ha querido y que ha pasado ahora a la otra orilla, pero que no deja de tener necesidad de mi amor. El padre Jean Guiton, famoso teólogo francés, dice: he encontrado muchos protestantes que rezan por sus difuntos, a pesar de que su fe no dice nada sobre esto. Y es que después de la muerte, el alma experimenta el amor de Dios con tal intensidad que siente la imperiosa necesidad de amarlo con todas sus fuerzas, pero no puede, porque está enferma, por las secuelas de sus pecados, y necesita purificarse. Es como un enfermo de los pulmones que quisiera respirar sin dificultad y necesita primero curarse para poder respirar a pleno pulmón. Así también el alma quiere amar a Dios con toda su capacidad y sufre porque no puede amarlo en plenitud. Sin embargo, lo grande de todo este misterio es que la misericordia de Dios permite que los vivos puedan suplir por los difuntos y así puedan sanarse más rápidamente. Es como si les obtuviéramos la medicina adecuada que en un instante o en poco tiempo los curara y los purificara totalmente. O como si pagáramos su deuda de golpe, indulgencia plenaria, para que fueran directamente al cielo, o pagarla por partes para que vayan creciendo gradualmente hasta la plenitud de su amor. Una religiosa hablaba así del purgatorio. Supongamos que un día se abre una puerta y aparece un ser espléndido y maravilloso. Nosotros nos sentimos anonadados y fascinados por su belleza, y él nos dice que está locamente enamorado de nosotros. Ustedes jamás han soñado poder ser amados así. Tienen gran deseo de arrojarse en sus brazos para sentir su amor, pero se dan cuenta que hace meses que no se asean y huelen mal. Tienen el pelo grasiento y el vestido lleno de manchas, y le dicen: espere un momento, y se van primero a lavarse y a asearse. Pero el amor es tan intenso que cada minuto de retraso es un sufrimiento insoportable. Pues bien, el purgatorio es algo de eso, un retraso impuesto por nuestra impureza antes del abrazo pleno y definitivo con Dios. El purgatorio es como un deseo inmenso de Dios, un deseo loco de amar a Dios en plenitud que hace sufrir lo indecible al alma que espera. Por eso decía Santa Catalina de Siena: qué maravilloso debe ser el cielo cuando Dios exige una purificación total, tan dolorosa al alma. Jesús dice: no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Mateo 5:26. Ya que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Por eso, cada uno mire cómo edifica, si con oro, plata, piedras preciosas o maderas, heno, paja. Aquel cuya obra subsista recibirá el premio, y aquel cuya obra sea consumida sufrirá el daño. Sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Primera de Corintios 3:10-15. Jesús dice que hay pecados que no se perdonarán ni en este mundo ni en el otro, dando a entender que otros sí. Dice: quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12:32. Por lo tanto, es bueno y piadoso orar por los difuntos para que sean liberados de sus pecados. Segunda de Marcos 12:43. Porque en el cielo no pueden entrar nada manchado. Apocalipsis 21:27.
Solo los limpios de corazón, como dice Jesús, verán a Dios. Mateo 5:8. Por eso San Pablo desea la misericordia de Dios en el día del juicio para su fiel auxiliar, Onesíforo, que el Señor le dé hallar misericordia en aquel día. Los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos. La Iglesia peregrina honró desde los primeros tiempos del cristianismo con gran piedad el recuerdo de los difuntos, y también ofreció por ellos oraciones. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. La fiesta o conmemoración de todos los fieles difuntos se celebra cada año el 2 de noviembre. Esta fiesta fue introducida en el calendario litúrgico por el monasterio de Cluny, Francia, en el siglo XI. De allí se difundió a todas las abadías cluniacenses y después a los países europeos y al mundo entero. En 1274, en el Segundo Concilio de León, la Iglesia declaró por primera vez de modo solemne la doctrina sobre el purgatorio. Después de esta vida existen penas purificadoras para los que no están suficientemente limpios de sus pecados, penas que las oraciones de los vivos puedan aligerar. La existencia del purgatorio fue definida en el Concilio de Florencia 1438-45, aunque no se definió que fuera un lugar ni que fuera fuego. No se afirmó nada sobre cómo eran las penas. Lo que está definido es que es un estado en el que los difuntos no enteramente purificados son purgados, que esta purificación tiene un carácter de castigo después de la muerte y que los vivos pueden ayudar con sufragios a los difuntos. En el Concilio de Trento se definió esta misma doctrina. El Concilio Vaticano II afirmó: este sagrado sínodo recibe con gran piedad la venerable fe de nuestros antepasados acerca del consorcio vital con nuestros hermanos que se hallan en la gloria celeste o que aún están purificándose después de la muerte. Y de nuevo confirma los decretos de los sagrados concilios Niceno II, Florentino y Tridentino. En libros antiguos como Actas de Pablo y Tecla, de fines del siglo II, se habla de la costumbre cristiana de orar por los difuntos. Tertuliano 160-240 habla del sacrificio eucarístico que se ofrecía en el aniversario de la muerte. De Monogamia 10, San Cirilo de Jerusalén, en su exposición de la misa hace referencia a la oración por los difuntos que se hacía después de la consagración. En una inscripción del año 216 en el epitafio de Aversio de Hierópolis se ve escrito: quien sea compañero en la fe, que rece una oración por Aversio. En las catacumbas de San Calixto hay algunas palabras escritas por aquellos primeros cristianos que iban a morir. Acordaos en vuestras plegarias de nosotros que os hemos precedido. En muchos monumentos fúnebres de los 3 primeros siglos se ve escrito esta o parecida inscripción: que la luz de Cristo brille sobre ti. En las catacumbas de Roma hay una inscripción que dice: librad, Señor, el alma de vuestro siervo difunto, como librasteis a Daniel del lago de los leones. San Efrén decía que los muertos son auxiliados por las oblaciones que hacen los vivos. Esta costumbre de ofrecer oraciones y sacrificios por los difuntos estaba muy profundamente enraizada en el antiguo judaísmo, como se ve en el libro segundo de los Macabeos, y continúa hasta ahora en el pueblo judío, a pesar de tantas migraciones por todo el mundo. Los hermanos separados rechazaron el purgatorio en contra de toda una serie de testimonios de la Escritura y de la tradición judía y cristiana. Aunque la palabra purgatorio no se encuentra en la Escritura ni en los escritos de los santos padres, se nos habla de la realidad del purgatorio y de la creencia en la eficacia de la oración por los muertos, que no tendría sentido si el purgatorio no existiese.
Así lo creía Jesús de acuerdo a la mentalidad judía y nunca criticó esta doctrina. El purgatorio es la purificación de nuestro amor. Aquí dejaré un momento la historia de este libro tan interesante sobre el purgatorio, que se llama Más allá de la muerte, y agradecemos al autor, el padre Ángel Peña, por compartir esta valiosa información. Esto, católicos, hará que nuestra fe sobre las ánimas del purgatorio y sobre el purgatorio vaya creciendo y nuestra oración sea más intensa por tratar de sacarlas de ahí. Gracias, autor de este libro, Padre Ángel Peña. Este libro es tan intenso y todo está muy interesante que espero que si el autor no se molesta, seguiré compartiéndolo en otros videos a ustedes. Buenos días, Dios les bendiga.